que en definitiva es una clase que persigue el repaso de los temas que ustedes ya seguramente conocen. Clase previa, como todos sabemos, a los exámenes que vamos a tener la próxima semana. Es mi intención de que ustedes puedan encontrar respuesta a los interrogantes y a las dificultades que hayan tenido a través del estudio de la materia. Lamentablemente, es muy poco el periodo que tenemos entre la clase esta que estamos dando y la fecha de los exámenes. Lo ideal tal vez hubiese sido que hubiesen tenido ustedes más tiempo para organizarse, pero de todos modos creo que puede ser interesante que ustedes hagan las consultas que vayan encontrando a medida que desarrollemos los temas y que en virtud de eso puedan en definitiva evacuar todas las dudas que le haya presentado el estudio de la materia. En definitiva, entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, me la formulan en el momento que lo consideren necesario. En primer lugar, creo que lo que tenemos que tener conciencia es cuáles son las dificultades que tiene la materia, el estudio de esta materia. La primera dificultad que nos encontramos es la que deriva de la extensa cantidad de temas diversos que tiene esta materia. En primer lugar, porque ustedes se encuentran con una terminología que hasta la fecha no han manejado. En segundo lugar, porque esta cantidad de temas hace que se haga muy largo el estudio y a veces se vuelva un tanto tedioso. Entonces, por eso, yo les diría que lo primero que tienen que intentar es relacionar los temas que van viendo en cada bolilla unos con otros. Es decir, en la medida que ustedes puedan manejar un tema conectándolo con otro, el esfuerzo de memoria va a ser menor y las deducciones a las que puedan llegar van a ser más importantes. Cuando uno empieza a estudiar Derecho Romano, la primera impresión es que estamos estudiando una serie de instituciones que en su mayoría han permanecido en el derecho actual, que se encuentran todavía vigentes, pero que en definitiva es el estudio de instituciones. Y esto entonces nos da una visión parcializada de la materia. Una visión parcializada porque nosotros lo primero que vemos es que tenemos una institución al lado de otra. Esto sería como si nosotros analizamos un edificio poniendo el acento en uno u otro de los departamentos que puedan componer ese edificio. Entonces, el problema que esto nos plantea es que no vamos a tener una visión total del edificio en sí. Si nosotros vamos y entramos a un departamento donde viven algunas señoritas solteras muy cuidadosas y digamos así, que tienen mucha higiene y mucho orden, vamos a tener una visión del edificio de acuerdo a lo que vemos en ese departamento. Y si al lado vamos a un departamento de estudiantes, por allí un poco más desordenado, menos organizado, la visión del edificio va a ser otra totalmente distinta. Solamente si nosotros podemos hacer un análisis comprensivo de los diversos aspectos que tiene la materia, es que va a tener algún interés el estudio del derecho romano. Además, analizar el derecho romano solamente por las instituciones que ustedes han ido estudiando una por una atrás de otra, les va a dar solamente, como diríamos, la muestra de lo que es el hielo que sobresale de un iceberg, pero no todo lo que está por debajo de la superficie, que normalmente es mucho más grande que lo que se ve. Entonces, el primer esfuerzo que se les va a exigir a ustedes en esta materia es tomar conciencia de que es mucho más que lo que se estudia institución por institución. Es la visión de conjunto realmente la que les va a permitir a ustedes tener un panorama mejor y más amplio. De acuerdo a la información que me han brindado en la facultad, el mayor interés en cuanto a los temas a repasar en el día de la fecha, porque como es lógico, no podemos comprender la totalidad del programa en una sola clase, estaría centrado en algunos temas, como serían los temas iniciales de la materia, el tema famoso del ius y del fas y de los presupuestos generales, los temas del procedimiento romano, los temas de las obligaciones, fuentes de las obligaciones y contratos, y los temas de sucesiones. De acuerdo a la información que ha venido de los diferentes centros, esos serían los temas puntuales que a ustedes más les interesa profundizar. Sin perjuicio de ello,
además de estos, cualquier otro tema que surgiera, está en la pregunta que ustedes quieran hacer y que podamos de esa manera resolver puntualmente. Vamos a comenzar entonces analizando este tema de lo que era el derecho para los romanos. Ustedes saben que cada pueblo tiene como alguna característica, como alguna expresión, como algún concepto, que es el que más lo pone de manifiesto, que es el que mejor nos revela cuál es la idiosincrasia y la característica de ese pueblo. Si nosotros fuéramos a hablar, por ejemplo, de los griegos, diríamos que la expresión clave para entender el pensamiento, el modo de vida y el estilo de los griegos sería la expresión cosmos. La idea de cosmos es la idea de un todo, bella y armoniosamente organizado. De allí salen expresiones, por ejemplo, como cosméticos, es decir, aquello que es conforme al cosmos, aquello que se presenta como un todo que está bella y armoniosamente organizado. De ahí viene la expresión actual de cosméticos, que como sabemos sirve para lo mismo, para resaltar lo que hay que resaltar y disimular lo que es mejor que no se note. En definitiva, entonces, con los griegos nosotros casi podríamos encontrar en esta expresión cosmos lo que les caracteriza, lo que hace a la definición de este pueblo como pueblo. Cuando llegamos a los romanos, lo que nosotros vamos a encontrar es la palabra, la expresión ius. Ius ha sido traducido desde siempre como derecho. Pero claro, en primer lugar, la expresión ius de los romanos no es exactamente lo que hoy consideramos derecho tal como lo entendemos. Pero advirtamos, aún en nuestros días, cuando hablamos de derecho, no nos encontramos con un concepto unívoco que tiene una sola significación. Por derecho a veces entendemos lo que está contenido en las leyes, en el ordenamiento jurídico. Por derecho a veces entendemos, por ejemplo, a algo que es correcto. Este hombre es un hombre derecho, como diciendo que es un hombre que podemos confiar, que no admite dobleces, etc. También podemos decir derecho para indicar una dirección. ¿Dónde queda tal lugar? Y vaya por aquí derecho. Es decir, también en nuestros días la expresión derecho nos plantea y nos presenta cuestiones que no son totalmente unívocas, que no tienen un solo significado. Lo mismo le pasó a los romanos con esta palabra ius, que por aproximación podemos calificar como ius igual a derecho. Sin embargo, aún el concepto de ius de los romanos fue cambiando, se fue diversificando, se fue modificando cuando en el transcurso de los 14 siglos de la vida del derecho romano se fue cambiando también la estructura política, social y económica de este pueblo. Imaginen ustedes, en el origen Roma es prácticamente una aldea, es un pequeño agrupamiento, una pequeña ciudad, pero con el correr del tiempo, a medida que fue evolucionando esta ciudad y pasó a ser primero la cabeza de todo lo que era lo que hoy llamaríamos Italia, la península itálica, para después extenderse y llegar a ser un imperio tan amplio que al mar Mediterráneo le llamaba Mare Nostrum, nuestro mar, queriendo significar con eso que controlaban como si fuera un lago interior a todo el Mediterráneo y que se extendió y llegó desde Britania hasta el Asia Menor, es decir, un imperio que evidentemente necesitó modificar su estructura política, jurídica, económica, social, incluso modificó hasta sus creencias respecto de la vida, de la muerte y de la religión. Esta situación entonces nos tiene que hacer palpable esta necesidad de no dar un concepto único de ius, un concepto único de derecho, sino que tenemos un concepto de ius que es cambiante, que se va modificando, que se va adaptando a las necesidades de cada tiempo y de cada lugar. Bien, ¿qué es lo que querían decir los romanos con ius? ¿De dónde venía esta expresión ius? Miren, para empezar lo que era esta expresión, nosotros tenemos que tomar en cuenta
que en Roma, como en la mayoría de los pueblos de la antigüedad, lo que era propio del derecho y lo que era característico de la religión solían ir juntos, iban juntos. Entonces, todo el derecho primitivo de la ciudad de Roma va a estar justamente muy emparentado y muy cercano a la religión. Este derecho primitivo entonces va a tener también las características de lo religioso, tanto en sus formas como en su contenido. Todas las cuestiones religiosas siempre han estado unidas a una serie de ritos, de formalidades, que sirven para explicitar el fenómeno religioso. Y esto también se dio a favor de los ciudadanos de Roma. ¿Cómo no? Aquí me están pidiendo un descanso, entonces suspendemos por unos minutos. Perdón, aprovecho, te pregunto una cosa, cuando tenga que usar el pizarrón lo uso directamente sin problema. Sí, Juan Carlos dice que sí.
Ahí están recibiéndonos. Bueno, vamos a retomar entonces este tema del ius. Decíamos que este concepto de ius, como todos los conceptos de derecho en el origen, aparecen muy ligados a la terminología y a las concepciones religiosas de los romanos. Esta situación, que no es propia y exclusiva de los romanos, es característica de todos los pueblos de la antigüedad, hace que nosotros cuando hablamos del ius tengamos que tener en cuenta este primitivo origen religioso. Y justamente la característica más señalada del ius es que proviene del más antiguo vocabulario religioso. Nosotros podemos reconocer lingüísticamente como dos fuentes, dos orígenes de la expresión ius. Por un lado, viene de la terminología indo-irania, es decir, por un lado de los antiguos libros religiosos de los hindúes, de los Vedas, y por el otro lado del vocabulario religioso de los persas, es decir, de los iraníes. Por eso se dice que la palabra ius deriva de un vocablo, que es un vocablo indo-iranio, porque completa y contiene en sí mismo ambos orígenes, que a su vez proviene de dos expresiones, la expresión yaosda y la expresión yoksam. Esto lo vamos a ver nosotros ahora en un cuadro que hemos preparado que habla sobre el ius y el fas. Este cuadro del ius y del fas, que ustedes seguramente ya estarán recibiendo, es el cuadro en el cual encontramos que ius proviene de la expresión iaus, y este iaus viene a su vez de yaosda y de yoksam. Yaosda es, como les decía recién, viene del vocabulario de los hindúes, de los antiguos libros de los Vedas, y el yoksam viene de los persas. Ambos aparecen en la expresión del latín antiguo llamada ius. Ius es la forma más antigua de la expresión ius. Quiere decir que ius a través de ius recibe la influencia de estos dos vocablos, estas dos construcciones lingüísticas que tienen los orígenes que ya señaláramos. Además, ius aparece vinculado a la expresión fas, que después vamos a tratar, que a su vez proviene del hindú za, que es, digamos así, el origen de la expresión fas. Retrotrayéndonos entonces al ius, vamos a ver de qué manera yaosda y yoksam están vinculados a yaus y de cómo de yaus deriva ius. Bien, yaosda. Yaosda hacía referencia
a lo que había que realizar para lograr la óptima situación de algo o de alguien respecto de los dioses, de modo tal que mereciera de los dioses la bendición, el beneplácito divino. Entonces, se hacía referencia aquí a lo que había que realizar para lograr esa íntima relación con la divinidad. Y entonces, si ustedes piensan en lo que han visto seguramente en algunas películas o habrán leído respecto de la India, venían todos esos fenómenos a través de una serie de sacrificios, a través de una serie de ayunos, a través de un montón de conductas asumidas por los individuos para lograr la bendición de los dioses. Entonces, Yaosda hacía referencia justamente a esa actitud que permitía lograr la mejor situación respecto de los dioses, que se traducía en la bendición de los dioses. Esto alcanzaba tanto a las personas como a las cosas. Un utensilio de culto, los vasos sagrados, las vestiduras del sacerdote, los templos, también requerían una acción propiciatoria que los colocara en esa óptima situación. Y a esa acción, a esa actitud, a esos ritos que se debían cumplir para justamente lograr la óptima situación, se hace referencia con el Yaosda. Cuando vamos a Yogsam, lo que nosotros encontramos en que no solo se está haciendo referencia al logro de esa bendición divina, sino que también se hace referencia a la predisposición del hombre y de las cosas para lograr esa bendición. Y además, los ritos que hay que realizar, las conductas que hay que asumir para lograr recuperar la óptima situación cuando esta óptima situación se ha perdido. Por ejemplo, cuando alguien realizaba un acto que era contrario a la divinidad, eso hacía que descendiera en su posición óptima, se colocara en una situación inferior y por lo tanto entonces requiriera un nuevo rito, una nueva actitud para volver a recuperar esa situación óptima que había perdido. Todo esto es lo que concurre a la expresión Yaus, que todavía conserva ese profundo y alto contenido religioso originario. Ahora, en un momento determinado, esta expresión Yaus va a ir hacia una laicización de su contenido, es decir, a perder esa vinculación con lo religioso y además a lograr que esta óptima situación en que algo o alguien se encuentra ya no esté referida a la divinidad, sino a aquellos que nos rodean. Y esa óptima situación entonces se alteriza, es decir, toma relación con el otro, con lo que está fuera de nosotros. Y entonces en Yus encontramos esa laicización de Yaus y por el otro lado, paralelamente, esa alterización, es decir, esa relación con los otros. Y esta va a ser justamente la característica de este Yus primitivo. El Yus primitivo lo que nos está haciendo referencia es a aquellos ritos, aquellas formalidades que alguien debe cumplir para lograr una óptima situación jurídica. Y cuando esa óptima situación jurídica se ha logrado, si se pierde, hace referencia a las formalidades, entre comillas diríamos a los ritos, necesarios para lograr justamente recuperar esa óptima situación que teníamos. Y esa óptima situación no es solamente respecto de las cosas, sino respecto de los otros. Cuando los romanos, por ejemplo, decían que ellos eran propietarios conforme al derecho civil de los romanos, lo que ellos denominaban el dominium ex iure quiritium, estaban haciendo referencia a que ellos tenían el óptimo ius respecto de ese objeto. Óptimo ius porque nadie podía tener un derecho más amplio o mejor que el que ellos tenían al ser propietarios de ese objeto.
Y por otro lado, lo que estaban queriendo decir es que eso era con relación al resto de los hombres, al resto de la comunidad. Por eso es que se había alterizado. Quiere decir que cuando alguien tenía el dominium ex iure quiritium, es decir, que tenían la propiedad conforme al derecho civil, lo que estaban queriendo decir es que estaban en la óptima situación jurídica, y esa óptima situación jurídica lo era también con relación al resto. Ahora, fíjense ustedes, también se hace referencia por ius a que si yo estoy en esa óptima situación y por alguna circunstancia la pierdo, lo que debo hacer es cumplir otras formalidades, otros ritos que se traducirán en acciones, es decir, en reclamos jurídicos para recuperar esa situación. Si alguien me despoja de mi derecho, si alguien atenta contra el derecho que yo he logrado cumpliendo las formalidades necesarias, yo lo que voy a hacer es iniciar una acción, es decir, realizar las formalidades necesarias para llegar a recuperar esa óptima situación jurídica que yo tenía respecto de algún objeto. Ahora, miren ustedes, si ustedes ya han estudiado la parte de derechos reales y han visto los modos de adquirir la propiedad para el derecho civil, habrán visto que justamente conservan esas características formales. ¿Cómo me transformo yo en propietario? A través de la mancipatio. ¿Cómo hago la mancipatio? La mancipatio la hago cumpliendo un rito, llevando testigos, etcétera, etcétera. Es decir, yo me transformo en propietario porque cumplo el rito. Y si alguien atenta contra mi propiedad, tendré la reivindicatio, la acción para recuperar la propiedad. ¿Y esto cómo se logra? También con el cumplimiento de las formalidades necesarias, particularmente aquellas que hacen al derecho procesal. Cuanto más antiguo nos remontamos, cuanto más lejos nos remontamos en el derecho de los romanos, mayor es la carga formal. Más estrictas son las formalidades, más estricto es el cumplimiento de cada una de estas modalidades porque están todavía muy cercanas al derecho religioso, es decir, aquella época en que religión y derecho aparecían tan íntimamente unidas. Cuanto más nos alejamos de la época primitiva, cuanto más nos adentramos primero en la época clásica, incluso después hasta llegar a Justiniano, menos van a ser las formalidades, o mejor dicho, menos estrictas van a ser las formalidades. Todos los negocios, todos los actos primitivos jurídicos de los romanos están teñidos de esta profunda formalidad, este formalismo estricto, casi diríamos exagerado. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos el primer procedimiento, el procedimiento de las acciones de la ley, lo vamos a ver cuando analicemos las primeras formas de contratar, los contratos más antiguos, lo vamos a ver cuando vemos los primitivos modos de adquirir la propiedad o las maneras de hacer un testamento en origen. Todas ellas nos están dando a nosotros la pauta de cómo funcionaba esto del ius. Ahora bien, esta expresión ius también aparece siempre ligada a la expresión fas. ¿Qué era el fas? El fas para los romanos no es otra cosa que el fundamento del ius, aquello en lo que el ius se apoya y se sostiene, y a la vez el ius le sirve de defensa al fas para que se mantenga dentro de sus causas. Tal vez la forma más práctica de explicar este concepto de ius y de fas y de su interrelación pase por el lado de lo que es para los romanos la referencia a las divinidades griegas que representaban la justicia. Los griegos tenían dos diosas que tenían que ver con la justicia, la diosa Temis y la diosa Dike. Temis era la diosa que representaba a la justicia establecida en todo el cosmos. Era aquella diosa que había puesto el orden cósmico, lo que hacía que todo funcionara de acuerdo a ese orden, de modo armonioso y que se presentara cósmicamente, como decíamos hoy.
Esta diosa Temis, junto con Zeus, había tenido una hija que se llamaba Dike. Y esta Dike dicen que era la diosa que estaba mirando el mundo de los mortales para ver dónde se producía alguna alteración a ese orden que había sido dispuesto y organizado por su madre Temis. Y cuando encontraba que se había producido alguna hibris, es decir, se había producido una circunstancia que alteraba por exceso o por defecto aquello que estaba conforme al orden, entonces se ocupaba de enviar a unas especies de vengadoras, representadas en unas perras sangrientas que venían a poner el orden o a restaurar el orden de Temis que había sido alterado. Y estas, llamadas las erinias, concurrían entonces a poner o a restaurar el orden de Dike. Quiere decir que hay una íntima relación entre lo que era el orden puesto en el cosmos por la divinidad, que hacía que el cosmos funcionara de una manera justa, porque era conforme a ese orden, y por el otro lado, la actividad de esta otra divinidad, de Dike, que venía a restaurar ese orden, a restaurar la justicia que emanaba de ese orden cuando ésta era alterada o era perdida. Y esto es lo que nosotros encontramos en el Yus y el Fas. El Fas es justamente aquello que sirve de fundamento al Yus. El Fas es el orden cósmico. Son aquellas, digamos, leyes que hacen que las cosas funcionen como deben. Los romanos decían, estas son las que hacen que se sucedan las estaciones del año, que haya una mañana, una tarde, una noche y nuevamente un día, que el hombre nazca, crezca, evolucione hasta llegar al punto de su muerte. Es decir, todo esto es lo que hace que todo funcione de acuerdo al Fas. Por eso este Fas le sirve de apoyo al Yus, que el Yus en definitiva lo que busca es que ese Fas se traduzca en las relaciones entre los hombres y que ese Fas esté resguardado cuando es alterado de alguna manera. Por eso el Yus es lo que va a hacer que las cosas, que los contratos, que las transmisiones de propiedad, que los diferentes modos de accionar en la justicia actúen de modo tal que puedan retomar o hacer patente eso que está representado en el Fas. Ius y Fas son. Ius fasque est. ¿Qué quieren decir los romanos con esto? Que el Ius y el Fas son. Quieren decir justamente que ambos van unidos, que son conceptos complementarios, que uno necesita del otro y viceversa. Por eso, cuando nosotros hablamos de Ius, no podemos dejar de vincularlo y apoyarlo en el concepto de Fas. Y viceversa, cuando hablamos de Fas, siempre lo encontramos emparentado con esta cuestión del Ius. De aquí que no podamos afirmar de un modo definitivo que el Ius esté referido al derecho divino y el Fas aparezca referido al derecho humano, como hacen referencia a algunos textos. Porque esto sería ignorar este origen primitivo del Ius tan cercano a el concepto de la religión, al concepto de lo religioso. Tanto hay contenidos en el Ius primitivo de origen religioso como los hay en el Fas. Por lo tanto, la relación está, vuelvo a repetir, en que ambos van juntos. Uno hace referencia a aquellas cosas que sirven de fundamento al otro. El Fas es el fundamento del Ius. Esto sería, diríamos así, la primera aproximación al tema del Ius y del Fas. Ustedes saben también que para los romanos lo que tenemos que hacer es una clara distinción entre aquello que era el derecho civil, el derecho de gentes y el derecho natural. Esto a veces trae alguna pequeña complicación. No me voy a extender en este tema porque entonces agotaríamos el tiempo que pienso tiene que ser aprovechado para desarrollar otros temas igualmente complejos. Pero recuerden, el Ius
es el derecho que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos, que se impone a los ciudadanos romanos y que solo ellos pueden invocar. Esto es el ius civile, el derecho civil. Cuando hablamos de civil aquí, no estamos haciendo referencia a una rama del derecho privado como la hacemos en nuestros días, sino que estamos haciendo referencia a la totalidad del derecho que es aplicable, propio y exclusivo de los ciudadanos. El derecho de gentes o de las gentes es aquel derecho que rige por igual a todas las gens, es decir, a todas las agrupaciones clánicas, por decir de alguna manera, el que rige por igual a todos los pueblos, entendiendo pueblo en este sentido. Y entonces, ahí lo que nosotros vamos a encontrar es que este derecho de gentes es el que va a servir para las relaciones de los ciudadanos con los extranjeros o de los extranjeros entre sí, que se encuentran en Roma y que requieren una respuesta de justicia. ¿Y cómo vamos a saber qué cosas son conforme al derecho de gentes y qué cosas no lo son? Lo vamos a saber porque en el derecho de gentes es el que aparece explicitado por los magistrados, particularmente por el pretor, a través de sus edictos. ¿Qué va a ser conforme al derecho de gentes? Aquello que el pretor reconozca como tal, otorgándole una protección jurídica que permita reclamar su cumplimiento, exigir en base a él. Entonces, en definitiva, va a ser conforme al derecho de gentes aquello que los magistrados, a través de los edictos, particularmente el edicto del pretor peregrino, determinan como tal. Y el derecho natural, al decir del jurista Gallo, era aquel que la naturaleza ha impuesto a todos los seres vivos. Es decir, sería un aspecto más amplio. Yo, para que ustedes tengan una idea, en fin, voy a tratar de ejemplificar esta cuestión. Y la voy a ejemplificar de la siguiente manera. Los romanos tenían una forma de matrimonio que era propia y exclusiva de los ciudadanos romanos, la iustae nuptiae, el matrimonio del derecho civil romano. Estas iustae nuptiae solamente las podían contraer los ciudadanos romanos que gozaban del connubium, es decir, de un derecho que era un derecho establecido y propio del derecho civil y para los ciudadanos romanos. Pero como un romano podía contraer matrimonio uniéndose legítimamente a una mujer extranjera o una extranjera con un romano, nosotros nos vamos a encontrar con la existencia de lo que llamamos el matrimonio del derecho de gentes, que nos daba ciertas posibilidades y planteaba ciertas situaciones. Este matrimonio del derecho de gentes se apoya justamente en este derecho, no es propio de las instituciones del derecho civil. Ahora bien, si se produjera una unión de dos esclavos, los esclavos, para los romanos, no son sujetos de ninguno de estos dos derechos, ni el derecho de gentes ni el derecho civil. Pero sin embargo, la unión de un esclavo con una esclava, a la que se denominaba contubernium, va a responder al derecho natural y por eso va a producir determinados efectos y va a merecer determinada protección. Tal es el caso, por ejemplo, de que los esclavos que estaban unidos por contubernium no podían ser vendidos por separados, que los hijos de una unión de esclavos a través del contubernium no podían ser separados de sus padres hasta que llegaran a una edad que permitiera que pudieran desarrollarse solos. Es decir, todo esto, que son efectos de esta unión, no aparecen ni reglados, ni contemplados, ni pueden invocarse, ni por el derecho de gentes, ni por el derecho civil. Sin embargo, en virtud del derecho natural, van a ser reconocidos, aceptados y utilizados por los romanos. Ven ustedes entonces cómo era y cómo se utilizaba la aplicación de estos derechos. Es más, el derecho natural es aquel que sirve en alguna medida para los romanos de apoyatura para los otros dos derechos, derecho civil y derecho de gentes. De allí que cuando el jurista Gallo nos dice, los romanos nos regimos por dos derechos, uno que es propio y exclusivo de los ciudadanos,
esto es el derecho civil, y otro que es común a todas las gentes, nos están hablando del derecho civil y del derecho de gentes. Cuando hacen referencia al derecho natural, lo hacen de un modo amplio que comprende no solo estos aspectos. Bien, yo quisiera saber a esta altura si se van comprendiendo los temas y si hay alguien que tenga alguna consulta o alguna duda, que los invito a evacuarlas, en caso que así sea, antes de pasar al próximo tema, que sería el tema del procedimiento. No tenemos preguntas. Bien, vamos entonces a analizar ahora el tema de la tan temida bolilla 8, el tema del procedimiento civil romano. Miren, hace unos momentos estábamos tomando exámenes y hubo un alumno que tuvo la suerte de, al sacar bolillas, sacar la bolilla 20 y la bolilla 8, sucesiones y procedimientos. Y hubo que contenerlo para que no se tirara por la ventana. Pero esto no es exactamente así. No es cuestión de que le tengan tanto miedo. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad está en que a veces la parte de derecho procesal, de procedimiento, no se explica de una manera del todo clara o no se entiende claramente de los manuales. A veces hace falta alguna explicación como la que vamos a intentar hoy. Y otras veces esto deriva de que los temas de procedimiento utilizan alguna terminología con la que ustedes no están familiarizados. Esta es la primera cuestión. En cuanto a la bolilla 20, que es la que vamos a analizar después de analizar esta de procedimiento, es el tema de sucesiones. La dificultad aquí está en que para entender sucesiones hay que haber entendido las nociones referidas a los restantes temas del programa, porque está relacionada con negocio jurídico, está relacionada con familia, con persona, con reales, es decir, que para poderla entender no es una materia difícil, no es un tema difícil el de sucesiones, es que exige el conocimiento de algunos temas previos. Bien, vamos a empezar por procedimiento. Más de un autor ha mencionado que todo el derecho de los romanos tiene relación con el concepto de acción, de actio. En definitiva, dicen estos autores, todo el derecho romano se refiere a si existe o no una protección mediante una actio, mediante una acción. Nosotros hoy día manejamos estas cuestiones en base a lo que conocemos como los derechos subjetivos. Este concepto de derecho subjetivo realmente ha merecido muchas consideraciones en cuanto a si los romanos entendieron y manejaron esta concepción de los derechos subjetivos. Yo creo que, en fin, es tan amplia la visión sobre lo que es un derecho subjetivo, a través del tiempo se han dado tan diversas situaciones al respecto, que por allí en alguna de sus concepciones nos aproximamos a la forma de manejarse de los romanos en estos temas. En otros casos, directamente no podemos asegurar de que los romanos hayan entendido este concepto de derechos subjetivos. Para los romanos la cuestión era mucho más sencilla, mucho más fácil. Si alguien se encontraba en una posición que se consideraba justa, esto es justa, esa posición justa es la que va a venir a derivar luego en una actio. Es decir, si yo estoy en una posición justa, merezco protección. Y porque merezco protección, se me otorga una actio, una acción. ¿Qué es una actio? Una actio, una acción, como decían los juristas romanos, es la posibilidad de reclamar en derecho lo que me es debido, aquello que se me debe. Esto es la actio. Ahora, este concepto de actio, nosotros lo vamos a encontrar en la base de todas las instituciones. Si algo es conforme al ius, es decir, justo, va a merecer protección. Si no es una posición justa, entonces no se va a contar con esa protección por medio de una actio, de una acción. En la época más antigua,
para que yo gozara de la protección de una actio, de acuerdo a lo que decíamos recién, para que mi posición fuera justa, yo lo que iba a tener que hacer, y casi con necesidad, es colocarme a través del cumplimiento de una formalidad en esa posición justa. Si yo no me coloco en la posición justa, si yo no estoy en una posición justa, no puedo pretender en modo alguno que se me otorgue la protección de la actio. ¿Cómo es esta cuestión? Si yo en Roma en la época primitiva no había cumplido uno de los ritos para adquirir la propiedad, yo no era propietario. Si yo no era propietario, no tenía la reivindicación. ¿En qué se traducía la cuestión? En que hubiese cumplido las formalidades para transformarme en propietario. Si yo había realizado un contrato para que la otra parte quedara obligada hacia mí y yo hacia ella en virtud del contrato, lo que debía lograr y lo que debía conseguir es que ese contrato se perfeccionara. ¿Y los contratos primitivos cómo se perfeccionan? Por el cumplimiento de las formalidades. Recuerden ustedes esos contratos, los que llamamos los contratos verbales, en el cual el contrato quedaba configurado por el pronunciamiento de palabras ciertas y solemnes. ¿Prometes darme? Prometo. ¿Te espondes darme? Espondeo. Es decir, todo ese rito del estipulatio, del esponcio, todo ese ritual es el que va a venir a concretarse de manera muy marcada en un contrato. Y porque yo he cumplido el rito del contrato, es entonces que me transformo en aquel que está obligado por ese contrato que he realizado. Es el cumplimiento del rito el que me liga. Por eso, las acciones primitivas van a estar ligadas al cumplimiento del rito correspondiente. Ahora bien, por un lado, yo veo si tengo la posición justa, y si tengo la posición justa, se me otorga una acción. Ahora bien, el hecho de ser titular de la acción, el hecho de gozar de eso que hoy llamamos los derechos subjetivos procesales, a mí no me está llevando a cómo debo realizar o qué debo cumplir para llegar a efectivizar esa acción. Es decir, por un lado, tengo la titularidad de la acción. Por un lado, gozo de la facultad de reclamar en derecho lo que me es debido. Pero paralelamente a eso, debo acompañarlo con las modalidades y los procedimientos necesarios para efectivizarlo. Es lo mismo que hoy día. Yo puedo tener el derecho a reclamar, pero después tengo que hacerlo de acuerdo a aquellas modalidades que están previstas en los códigos procesales. Es decir, tendré que hacer la demanda, tendré que presentarla en tribunales, tendré que dar el traslado, producir la prueba, hasta llegar a la sentencia. Todo esto, todo este proceso es lo que me lleva a mí a efectivizar ese derecho en virtud de la acción de la que soy titular. Bien, también en Roma tenemos que analizar cuáles son las formalidades para lograr esa situación, para cumplimentar ese derecho. Esto es lo que llamamos los sistemas procesales. En Roma hubo 3 sistemas procesales a través del tiempo. El más antiguo es el procedimiento de las legis actionis, de las acciones de la ley. Después de este procedimiento apareció el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario para, por último, arribarse al que se ha llamado el procedimiento cognitorio o extraordinario. Acciones de la ley, formulario, extraordinario o cognitorio. Este primer procedimiento, el procedimiento de las acciones de la ley, que aparece en la época más antigua, tiene la característica de todo el derecho antiguo. Es un procedimiento que tiene como características ser oral. Exige el cumplimiento de formalidades de modo estricto. A tal punto es estricto que el jurista Gallo cuenta que hubo una persona que perdió un juicio porque equivocó la palabra. Dijo, vengo a iniciar la acción por las vides cortadas, en lugar de decir por los árboles cortados, y perdió un juicio.
A tal punto era el ritualismo que se exigía en este tipo de situación. Y por otra parte, este procedimiento debía celebrarse en los días llamados fastos, los días conforme al fas. Si ustedes recuerdan, los pontífices, entre sus funciones, tenían la de realizar el calendario, es decir, el almanaque. Y en este calendario estaban señaladas las fechas que eran propicias conforme al fas, las fechas propicias para los dioses. Estas fechas propicias conforme al fas eran los días fastos. Por contraposición, aquellas en las que no eran propicias para el fas, no eran propicias para los dioses, eran los días nefastos. Bien, solamente los días fasti, los días fastos, son aquellos en los que los romanos podían efectivizar estas legis actionis, estas acciones de la ley. Bien, además, este procedimiento se cumplía en dos etapas. Una primera etapa se celebraba ante el magistrado. Una segunda etapa se celebraba ante el juez. De allí que nosotros, al tener una etapa ante el magistrado y otra etapa ante el juez, tenemos que ver qué se cumplía en cada una de estas etapas. En la etapa in iure, ante el magistrado, se controlaba el cumplimiento de las formalidades y ante el juez se dictaba la sentencia. Es decir, el magistrado controlaba el cumplimiento de las formalidades y luego enviaba a las partes ante el juez para que éste dictara la sentencia. Este juez era un particular, se designaba un juez para cada caso y este juez particular o las partes se ponían de acuerdo para designarlo o lo que era más frecuente, que el magistrado lo nombrara de una lista que él tenía al efecto, sorteándolo de allí y designándolo. La resolución de este juez era inapelable, no había recurso contra la sentencia que dictaba este juez particular. Lo que sí se podía hacer, como vamos a ver más adelante, era volver a hacer el juicio. Pero si nuevamente había una condena, entonces esta nueva condena se sumaba a la anterior y se iba a deber el doble de lo que se debía en la circunstancia anterior. Si en cambio era favorable el nuevo juicio, las sentencias entre sí anulaban sus efectos y era probable que se volviera a insistir y dictarse un nuevo juicio. Esto no era normalmente lo común. Lo común es que las partes, una vez dictada la primera sentencia, la aceptaran y, digamos así, esta quedara como definitiva. Nosotros entonces repetimos: oralidad, diafastos, doble etapa ante el magistrado in iure, ante el juez in iudicio. El juez era un particular, no había recursos y debía cumplirse lo que se llamaba la unidad del acto. Debía realizarse todo en un único acto y este único acto lo que hacía era iniciarse y terminarse en el mismo día. No se podía continuar el juicio otro día. ¿Por qué? Bueno, porque esto venía de cuando las formalidades estaban tan cerca y emparentadas con la religión. Por esa razón, ustedes saben, hoy día no podríamos hablar de que un sacerdote inicie la misa un día, la suspende y la continúa el otro día. El otro día será una nueva misa, pero no es la misa anterior. Por esta misma razón, porque tiene que haber una unidad del acto. Todo se cumple en un único acto. Bien, estas serían las características de las acciones de la ley. Cuando el jurista Gallo nos cuenta las acciones de la ley, y esto aparece en las institutas, y aparece particularmente a partir de un descubrimiento que se hizo en la Biblioteca Vaticana en el siglo pasado, donde se encontró dentro de un palimpsesto, es decir, donde estaban amontonados una especie de carpeta donde estaban amontonados una serie de textos, se encontró debajo de un texto latino del Nuevo Testamento, de una encíclica, se encontró que había algo escrito abajo, y cuando se
analizó qué es lo que estaba debajo, se encontró con que era parte de las institutas de Gallo. Y justamente en la parte esta reconstruida es donde se encuentra la referencia a las acciones de la ley. Cuando Gallo habla de las acciones de la ley, está hablando de un procedimiento histórico. Es decir, ya hacía rato que no se aplicaba en Roma el procedimiento de las acciones de la ley. Había muerto por desuso, como vamos a ver más adelante. Sí, en cambio, ya estaba el procedimiento formulario y el extraordinario inclusive. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Gallo? Gallo nos cuenta este procedimiento de acuerdo a la forma en que le explicaría hoy día un profesor de historia del derecho a alguna institución de una época anterior. Es como si habláramos hoy, por ejemplo, del sistema que se utilizó en las épocas de la colonia o del virreinato en cuanto al derecho. Este Gallo entonces nos dice que había 5 acciones de la ley, es decir, 5 formas procesales para accionar. De estas formas había 3 que eran declarativas y 2 que eran ejecutivas. Las 3 declarativas lo que persiguen, y por eso se llaman declarativas, es el reconocimiento de un derecho que aparece desconocido o que aparece vulnerado. Entonces aquí lo que se busca es el reconocimiento de un derecho. En cambio, en las acciones ejecutivas, lo que se busca es la efectivización de un derecho que ya no admite discusión, que ya no admite réplica. Es decir, declarativa busco la afirmación, el reconocimiento de un derecho. La acción de la ejecutiva busca, a partir de un derecho que ya no está discutido, que ya no admite discusión, la efectivización de ese derecho. Vean ustedes, esto también podría ser de aplicación en nuestros días. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la desgracia de salir de la facultad y ser atropellados por una moto, por ahí por un alumno que aviesamente después de un aplazo nos espera al terminar los exámenes y nos lleva por delante con la moto, nosotros tendríamos eventualmente el derecho de reclamar diciendo que se ha cometido un daño y que este daño ha sido cometido de una manera ilícita, que en fin, que fuimos atropellados en la senda peatonal cuando cruzábamos con el semáforo a nuestro favor, etcétera, y que eso nos ha provocado ciertos daños materiales y ciertos daños morales, porque se ha roto el pantalón, porque ha sido necesario comprar medicación, porque hemos sido atendidos por un médico, y el daño moral porque hemos sufrido la ignominia de aparecer revolcándonos por el piso, etcétera, etcétera. Bien. Todo esto será lo que reclamaremos en una acción declarativa. ¿Qué es lo que estaremos reclamando? Que se reconozca que se ha producido un daño, que se reconozca la responsabilidad por el daño de aquel que lo causó y que se establezca un monto de resarcimiento de ese daño. Todo esto lo persigo a través de una acción declarativa. Ahora bien, si luego de que se ha dictado la sentencia declarativa no fuera satisfecho el monto de lo allí reclamado, si no se pagara la suma a la que ha sido condenado aquel que cometió este acto que derivó en esta necesidad de resarcir, entonces en ese supuesto yo tendría que iniciar una ejecución de la sentencia utilizando una acción ejecutiva para lograr el cobro. Ven ustedes, hay veces que no es absolutamente necesario para iniciar una acción ejecutiva que nosotros tengamos que previamente hacer una acción declarativa. Sabemos, por ejemplo, que hoy día hay juicios ejecutivos derivados del cobro de un pagaré o de un cheque, y en esos casos, por la literalidad de estos tipos de instrumentos, no va a ser necesario previamente una sentencia declarativa. Pero, sin embargo, también allí lo que estaríamos intentando es efectivizar el derecho al cobro que aparece instrumentado en esa letra de cambio, en ese pagaré, en ese cheque, etcétera, etcétera. Bien, cuando Gallo nos habla entonces de que hay 5 acciones de la ley, 3 declarativas y 2 ejecutivas, pareciera que estas fueron todas las acciones de la ley que existieron en la época arcaica. Sin embargo, el propio Gallo en el mismo libro, en las mismas institutas, en otros lugares, habla de otras acciones de la ley.
habla de otras acciones que estuvieron contempladas en la ley de las 12 tablas. Y esto es lo que le da el nombre de acciones de la ley. Se llaman acciones de la ley porque justamente están contenidas en la ley de las 12 tablas. Y entonces, ¿cómo es esto? Por un lado dice que hay 5, por el otro lado aparecen otras. Es que cuando Gallo nos cuenta este sistema, les decía yo, nos está contando un sistema que ya no está en uso. Lo está contando históricamente. Cuando habla de esas otras acciones de la ley, lo hace a propósito de aquello en lo que derivaron las acciones de la ley. Porque aparece así un caso que sería el caso de un modo de adquisición de la propiedad que ustedes ya han estudiado seguramente, que es la in iure cessio. La in iure cessio originariamente fue una acción de la ley destinada a afirmar la propiedad de alguien sobre algo. Cuando nosotros la encontramos relatada y contestada por Gallo, lo que nos vamos a encontrar allí no es otra cosa que un modo de adquisición de la propiedad. Por eso no la pone entre estas otras, ya en desuso, que aparecen como acciones de la ley, declarativas, ejecutivas. Lo mismo va a ocurrir con un particular modo de agravar los efectos de un delito que es el furtum, que es la perquisitio lanque licioque, de la que vamos a hablar cuando hablemos de las fuentes de las obligaciones. En estos casos, en estos supuestos a los que estoy haciendo referencia, también pasa lo mismo. No ha quedado como una acción de la ley porque se ha transformado en un modo de lograr una mayor condena a aquel que cometía este delito de furtum, como vamos a ver más adelante. Y también aparece un modo de proceder a la disolución de las sociedades o a la división de las cosas sociales, es decir, una acción que tiene que ver con el contrato de sociedad. Es decir, cuando Gallo habla de las 5 no significa que él solamente haya conocido la existencia de 5, sino que nos habla de estas 5 porque son las que históricamente han desaparecido y que tuvieron como único contenido el ser acciones de la ley, es decir, modos procesales de actuar. Vamos a ver ahora, entonces, el cuadro de estas 5 acciones de la ley. Este cuadro de las 5 acciones de la ley, al que yo les estoy haciendo referencia, es el que distingue entre las acciones declarativas y las acciones ejecutivas. Las acciones de la ley declarativas son el sacramentum, la iudicis postulatio y la condictio. En tanto que las ejecutivas son la manus iniectio y la pignoris capio. Sacramentum, iudicis postulatio y condictio persiguen el reconocimiento de un derecho. Las ejecutivas, manus iniectio y pignoris capio, van hacia la efectivización del derecho que ha sido reconocido por las otras dos. Este es el cuadro de las 5 acciones de que nos habla Gallo en la Instituta. Repito, sacramentum, iudicis postulatio, condictio son las declarativas y manus iniectio y pignoris capio son las ejecutivas. Ustedes en los textos también las pueden encontrar de un modo menos simplificado. Legis actio per sacramentum, legis actio per iudicis per arbitrive postulationem, legis actio per condictionem, legis actio per manus iniectionem y legis actio per pignoris capionem. Estamos hablando de la misma cosa. Hemos utilizado este modo, que es el modo simplificado, para poder reconocer cada una de estas acciones de la ley. Bien, vamos a empezar entonces en el análisis particularizado de cada una de ellas. En el caso del sacramentum, nosotros estamos en el más antiguo de los modos de accionar. El sacramentum aparece ya en la época en que la administración de justicia estaba en manos del colegio de los pontífices. Cuando estaba en manos del colegio de los pontífices, estos sacerdotes, al administrar justicia,
lo hacían originariamente a través de lo que se denominan las ordalías o juicio de Dios. Ustedes ya han visto una ordalía cuando vieron la fundación de la ciudad. ¿Qué es esta ordalía? Es el someter a la voluntad de los dioses la decisión de algo. En el día de la fundación de Roma dicen que Rómulo y Remo se levantaron a la mañana y para determinar quién era el elegido de los dioses, se atuvieron a ver quién veía volar sobre su cabeza mayor cantidad de pájaros. Bien, esto era una ordalía. Los dioses iban a hacer que sobre su cabeza volaran aquellos, a que sobre la cabeza del elegido volaran mayor cantidad de animales que sobre el otro. Era un modo de manifestarse. Los romanos vivían permanentemente tratando de inquirir, de averiguar la voluntad de los dioses. Este sacramento era entonces de la época de las ordalías. Entonces, cuando alguien tenía un pleito, luego de convocar a su contraria que concurriera, lo que se llamaba la in ius vocatio, la convocatoria a ir al juicio, que debía hacerse en presencia de testigos, y como las partes debían estar presentes porque no había juicio en el sistema de las acciones de la ley en ausencia, lo que tenían que hacer era obligarlo a ir. Y si no quería ir, debía llevárselo por la fuerza. Esta situación, y si para el caso de que la persona que debía concurrir fuera una persona enferma o anciana, que tuviera dificultades para deambular, entonces aquel que iniciaba el juicio debía proporcionarle los medios para asistir, un carruaje, una litera, en fin, un caballo, un modo de concurrir ante el magistrado. Bien, una vez que han sido convocados, aquel que iniciaba el juicio debía llevar al magistrado un animal que iba a ser sacrificado para ver en sus entrañas cuál de las personas era la que tenía la razón. Es decir, inquirir a través de los signos, a través de una técnica que los romanos habían copiado de los etruscos, particularmente en la época del rey Numa Pompilio, venían a ver y a determinar cuál era el régimen del sacramento. Entonces, si el pleito era sobre una cuestión importante, debía llevarse un animal de ganado mayor, cuyo valor aproximado era de 500 ases. Entonces, si el pleito era de más de 1000 ases, para ver quién tenía razón, debía llevarse al sacrificio un animal de ganado mayor, es decir, un buey, una vaca, y en este caso el valor era de 500 ases aproximadamente. En caso que el pleito fuera de entidad menor, para que no fuese más caro el animal que se llevaba que el pleito en juicio, podía ser un sacramentum de un animal de ganado menor, de una oveja, de un cordero, y en este caso el valor era de 50 ases. Ustedes saben que el as es la moneda que utilizaban los romanos. Bien, entonces debían concurrir allí con este animal que era sacrificado, y allí se sacaba el hígado, se cortaba por la mitad, y entonces se analizaban ambas partes, se las pesaba, se las medía, se estudiaban sus posibles malformaciones, quistes que pudiera tener, color, etc. Y en base a eso, a una técnica que habían ideado estos sacerdotes, se determinaba si preponderaba la parte que había quedado a la derecha del pontífice, la diestra, o la parte que había quedado a la izquierda del pontífice, la siniestra. Si la que se consideraba preponderante era la de la diestra, la persona había ganado el juicio. Si era la siniestra, la del lado izquierdo, se perdía el juicio. Esta era la forma primitiva de resolver esta cuestión. Por eso es que a este animal se le llamaba el sacramentum. En latín, las expresiones que terminan en mentum generalmente quieren significar lo que se utiliza o sirve para algo. Por ejemplo, sacramentum es lo que se usa o se utiliza para lo sagrado. Testamentum es lo que sirve para dar testimonio de la manifestación del causante de una sucesión. Alimentum es lo que sirve para alimentarse, para nutrirse. Bueno, aquí sacramentum es lo que se utiliza para lo sagrado, es decir, la víctima del sacrificio. Por eso recibía este nombre, esta acción, porque se llevaba el sacramentum, es decir, se aportaba el animal. Ahora, como a veces los pontífices solían
no aceptar el animal que era llevado al sacrificio porque lo consideraban que tenía algún defecto, alguna cuestión por la cual no era apto, entonces la gente empezó a acostumbrar entregarle directamente la suma de dinero, que era el valor del animal del sacrificio, para que los pontífices se ocuparan ellos mismos de proporcionar la víctima, es decir, el animal de ganado mayor o menor en cada caso. Ahora bien, entonces el sacramentum pasó a ser esa suma de dinero de 500 haces o de 50 haces según la importancia de la cuantía del pleito que se discutía. A partir de determinado momento, los pontífices dejan de realizar el sacrificio, pero sí lo que hacen es comenzar a aceptar directamente la suma de dinero. Siguen resolviendo el pleito, ya no hay sacrificio y ellos se quedan con la suma del sacramentum. Corrido el tiempo, pasado el tiempo, el paso siguiente va a ser que ya los pontífices no tienen a su cargo la administración de justicia. Esta queda, como ustedes saben, en manos de los pretores. Pero ¿qué ocurre con los pretores? Los pretores son funcionarios ad honorem, es decir, que no cobran suma alguna por su tarea. En este caso, al no cobrar suma por su tarea, no podían quedarse con los 500 o los 50 haces de cada uno de estos pleitos. Entonces, ¿qué se hacía con esta suma? En principio iba a ingresar al fisco, pero como para el fisco era absolutamente gratuita toda esta situación, porque ni ponían el juez, que seguía siendo un particular, ni tenían a su cargo gastos de justicia, se va a comenzar a entregar la suma de dinero a aquel que resulte el ganador del pleito como una compensación por haberse visto obligado a litigar. Esto va a continuar así hasta que se extinga el sistema. Por eso es que en algunos textos ustedes van a encontrar que dicen que en el sacramentum había una apuesta solemne que iba a parar a aquel que ganaba el juicio. Es verdad, pero esto es así al final de la evolución, porque originariamente debió ser un animal que se entregaba para sacrificar, luego la suma de dinero correspondiente al animal que seguía quedando en poder de los pontífices, para recién, finalmente, ir a quedar en manos del ganador del juicio al final de la evolución de esta acción de la ley. Por medio del sacramentum se podía accionar sobre cualquier tema en discusión. Pero claro, esta acción era una acción muy general, como lo estamos viendo, se podía accionar prácticamente para reclamar cualquier tipo de cuestión. Pero sin embargo, tenía una limitación, que el sacramentum, porque así había sido desde sus orígenes, resolvía por sí o por no, diestro y siniestro, como era al inicio. Es decir, o se ganaba o se perdía, pero no existía la posibilidad, por ejemplo, de dirimir otro tipo de cuestiones, como aquellas que tienen que ver con lo que se denominan las acciones divisorias. ¿Cuáles son las acciones divisorias? La que permite dividir las cosas comunes, como por ejemplo dividir un condominio, es decir, una propiedad que se tiene en común, dividir una sociedad, o dividir las propiedades entre los vecinos cuando no están claros cuáles son sus límites. En estos casos, en todos estos supuestos, nosotros lo que nos vamos a encontrar es con que tenemos esta situación, esta dificultad para utilizar el sacramento. Seguramente por esta razón y por otras muchas de orden práctico, los romanos vinieron a crear la segunda, o vieron aparecer la segunda de las acciones, la iudicis postulatio. ¿Qué era esta iudicis postulatio, o legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem, como la llamaban también los romanos? Esto era una acción en que las partes concurrían, se comprometían a concurrir, iban ante el magistrado y se comprometían a concurrir en un plazo de 30 días ante el juez. Es decir, el magistrado les designaba para 30 días un juez que era el que iba a dirimir la cuestión. Y aquí ya no iba a ser solamente por sí o por no,
sino que iba a poder dirimir también adjudicando bienes, distribuyendo cosas comunes. Es decir, se podía utilizar también para las acciones divisorias. Cuando la necesidad del comercio transformó este modo de accionar en un modo demasiado lento, porque a veces se exigían respuestas más rápidas, entonces aparece la tercera de las acciones declarativas, la condictio. La condictio es una simplificación de la iudicis postulatio. Abrevia el plazo de 30 días a 8 días, pero la limita a ciertos pleitos donde está muy acotada, donde está muy limitada la materia del litigio, porque solo se puede usar para dirimir juicios donde lo que esté en discusión sean sumas ciertas, la obligación de dar sumas ciertas de dinero o la obligación de dar cosas ciertas. Volviendo a la iudicis postulatio, decíamos que la iudicis postulatio también recibía el nombre de legis actio per iudicis vel arbitrive postulatione. Es decir, por esta acción se podía pedir tanto la designación de un juez como de un árbitro. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un árbitro? La sentencia, la resolución que dicten ambos, va a tener el mismo valor y va a producir los mismos efectos. Pero la diferencia está en que al juez se le exige que resuelva conforme a derecho, en tanto que al árbitro se le permite que resuelva como un buen padre de familia, según su leal saber y entender. Esta es la distinción y normalmente los árbitros estaban relacionados con aquellos pleitos que dirimían cuestiones de familia o cuestiones de vecindad, porque justamente allí era donde podía ser más útil, donde podía ser mucho más clara la decisión de aquellos que eran elegidos como árbitro, que normalmente conocían las circunstancias de aquello que estaba sometido a su consideración, ya sea porque conocían de cerca las partes, ya sea porque tenían noción clara de las circunstancias sobre las cuales tenían que dictar la sentencia. Bien, estas son, vistas bastante rápidamente, las tres acciones declarativas. Veamos ahora las acciones ejecutivas. Acciones ejecutivas dijimos manus iniectio y pignoris capio. La manus iniectio es también la forma más antigua de ejecución que encontramos. Ustedes recordarán que en las épocas más antiguas las obligaciones tenían como característica que recaían sobre la persona del deudor. El que quedaba ligado era el deudor. Por lo tanto, la deuda se ejecutaba sobre su persona y no exclusivamente sobre sus bienes, como va a aparecer después a través de la evolución. Esta forma de ejecución, que es la manus iniectio, justamente tiene como característica que obedece esta manus iniectio a esta época primitiva, donde se ejecutaba sobre la persona del deudor. Ahora bien, para poder iniciar la ejecución, tiene que existir un deudor que sea o un confessus o un iudicatus. ¿Esto qué es? O que sea una persona que ha reconocido judicialmente la deuda, o que, caso contrario, haya sido condenado a través de una acción declarativa. En cualquiera de los dos supuestos, fíjense ustedes, ya no aparece discutido el derecho de la contraria. O fue reconocida la deuda, o fue sentenciado y fue condenado el deudor. A partir del momento en que ha reconocido la deuda o que ha sido condenado, tiene 30 días para pagar. Si pasados 30 días no paga, entonces el acreedor puede conducir al deudor ante el magistrado. El magistrado en esta oportunidad lo que va a hacer es interrogar al deudor sobre si está dispuesto a pagar. Si éste no paga, lo que va a hacer es preguntar si hay alguien que pueda salir de garante, de vindex, o que